Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debates sin Censura, este espacio que transmitimos habitualmente por la página Antioquia Crítica, que ustedes pueden ver a través de Facebook, de Instagram, de X y también de YouTube. Y nos pueden encontrar también en el canal.co. Hoy vamos a hablar de la reforma pensional. Pensionarse es lo que los trabajadores colombianos sueñan con alcanzar algún día después de toda una vida laboral. Pues lo que la gente quiere es descansar, recibir una pensión para poder disfrutar los últimos años antes de la muerte, si suene tan fuerte. Pues contrario a lo que ha ocurrido con la reforma de la salud, la reforma pensional va bien, fue aprobada en el Senado de la República, va, digamos que marchando, y se supone que pase lo mismo en la Cámara de Representantes. Y queremos hablar un poquito hoy de qué tan cierto es eso que se dijo, por ejemplo, en las marchas del pasado domingo, cuando decían que a los jóvenes le iban a quitar la pensión, que se le iban a expropiar los ahorros de los fondos pensionales, que iban a aumentar la edad para pensionarse, la semana de cotización, una cantidad de cosas que se dijeron que por supuesto asustan a la gente. Vamos a hablar de este tema en esta oportunidad. Los invitamos a que participen activamente con sus preguntas, porque tenemos abogado especialista en tema de pensiones. Hablamos precisamente de Juan Carlos Hurtado, ustedes lo han visto en su labor de periodista, pero él es abogado especialista en este tema de seguridad social, de pensiones. Juan Carlos, mil gracias por acompañarnos. Un cordial saludo para usted, Germán, y para todos los televidentes de Antioquia Crítica que se conectan a través de las redes sociales de este portal informativo. Pues sobre la reforma pensional hay muchas cosas para decir y que vamos a intentar acá es de una manera muy clara y muy sencilla llevar ese lenguaje técnico para que lo puedan digerir todos los que tienen hoy inquietudes sobre su presente, futuro pensional en el mediano y en el largo plazo. Mil gracias por acompañarnos. También nos acompaña, como es habitual, José Abad Zuleta, abogado, periodista, abogado especialista en Derecho Penal, pero panelista habitual de Debates sin Censura. José Abad, qué bueno verlo. Germán, buenos días. Juan, buenos días. También a nuestro amigo allá de la producción, a Daniel, buenos días. Gracias por la invitación y confiamos en poder entregar a la audiencia información clara, concreta y precisa. Insisto en invitarlos a todos ustedes, las personas que se conectan a esta hora, para que hagan sus preguntas, para que envíen sus preguntas, aprovechando que tenemos aquí personas expertas en ese tema. Juan Carlos, dice el presidente de la República que no es cierto que los jóvenes se vayan a quedar sin pensión, que no es cierto que se obligue a pasarse a los fondos privados, que no es cierto que se vayan a expropiar los ahorros individuales de la gente que está cotizando actualmente en los fondos privados, que no se aumentará la edad de pensión, que no se eliminará la renta vitalicia cuando fallezca el cónyuge y tampoco que las mujeres salgan afectadas. Dice él que actualmente 1 de cada 8 de mujeres en Colombia se pensionan. Es una cifra bastante complicada, bastante bajita, digamos así. El 80% de los jóvenes, dice también el presidente, no se pensiona. Y antes de que me responda usted, Juan Carlos, algunos de esos puntos, hay que hablar de temas puntuales. Recordemos que en las reformas que se han hecho hasta ahora, salvo esta, pues esas reformas siempre incluyen, Juan Carlos, aumentar semanas de cotización, aumentar la edad de jubilación. Recordemos cuando, yo no sé si José se acuerda, cuando la gente se jubilaba a los 20 años de trabajo. La gente trabajaba 20 años y ya tenía derecho a pensionarse. Si así fuera, yo ya estaría pensionado hace como 10 años y no, todavía me faltan 4. Juan Carlos, comencemos primero con el tema de lo que se ha vendido, de que los jóvenes no se van a pensionar, por ejemplo. Hablemos de ese punto. Los jóvenes, y eso es lo que uno los escucha a ellos todo el tiempo, ellos tienen la idea de que no se van a pensionar nunca. ¿Qué podemos hablar de los jóvenes específicamente? El problema no es, primero, la reforma pensional no trae ninguna solución sobre ese tema. O sea, el proyecto de reforma que ya pasó en el Senado de la República no trae ninguna solución para los jóvenes y tampoco la reforma laboral. Ninguna de las dos. La reforma laboral no logra que haya mayor generación de empleo, todo lo contrario. Le piden a los empleadores más cargas laborales y probablemente ellos lo que van a hacer es no contratar más gente o recortar personal. Entonces, por ahí ya tenemos un primer punto de no posibilidades para los jóvenes. Y por el lado de la reforma pensional, la reforma se está concentrando es en el sostenimiento de subsidios, no de pensiones,
de mayores de 65 años que están en situación de miseria. No es que todo el que sea mayor de 65 años va a ir a pedir el subsidio de 250.000 pesos. Eso lo van a evaluar demostrando que están en situación de miseria. El tema de los jóvenes no es nada nuevo. Ni en el actual sistema pensional, ni en la reforma ha habido, digamos, expectativas positivas para los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque hoy, para que una persona se pueda pensionar, necesita, si está en Colpensiones, entre 25 y 26 años de cotización, y en el fondo privado unos 23 años, que son 1.150 semanas. Y los jóvenes hoy no tienen una gran estabilidad laboral, no hay empleo, algunos se dedican de pronto al emprendimiento y no saben o no están entusiasmados en hacer cotizaciones al sistema, y algunos otros jóvenes dicen que ellos nunca se van a pensionar y por lo tanto no les interesa hacer aportes, sino dedicarse a viajar, a vivir el día a día, porque no, el tema no los atrae, no les interesa, porque dicen, eso nunca nos va a tocar a nosotros. Entonces son muchos los aspectos. Primero, falta de oportunidades laborales, no hay intención de los jóvenes en cotización, tampoco hay estabilidad en los empleos para que ellos puedan tener, digamos, esos años de cotización que hoy se requieren. Entonces, por todos los lados, no hay, digamos, expectativas positivas para los jóvenes, y además lo que se dice por parte de los economistas que analizan el tema es que si la reforma queda aprobada como está, para poder sostener los subsidios y todo eso, porque no hay más cotizaciones. ¿Por qué? Pues porque no hay trabajo. Más del 50% de la población no tiene un empleo formal, son informales o no tienen empleo. Entonces no pueden estar cargando el sistema a punto de subsidio, de reformas tributarias. Entonces, ¿qué dicen? Los jóvenes, los de la base, van a ser los que van a tener tributariamente que soportar los subsidios y las pensiones ya de la gente, pues que obviamente ya están pensionadas. Entonces, por ese lado es donde yo no veo ni en el sistema actual, ni en la reforma que se propone, alternativas para los jóvenes, Germán y doctor José Abad. Juan, pero buenos días. Pero, buenos días, a ver, doctor José Abad. Es que yo escuché al presidente, yo venía con una idea, y estudiando, haciendo el seguimiento, porque yo hago el seguimiento de todas esas cosas. Yo escuché al presidente y yo quedé como contento, como que me gustó, como que vi la cosa con un panorama distinto. Volví a revisar toda la documentación que tengo, reafirmé mi idea de que esto está sabroso, y ahora usted viene y dice eso, y entonces ¿qué hago yo y qué hace la gente? Lo que pasa es que las cosas son sabrosas dependiendo a quién le toque. Sabroso para los mayores de 65 años que están en situación de miseria, ni tan sabroso porque no les van a dar pensión, les van a dar un subsidio de 300.000 pesos. Eso un auxilio, no es un auxilio. Una pensión es que me digan, me van a dar mínimo el 1.300.000 del salario mínimo. Eso es una pensión, eso es dignidad. Pero yo no puedo solucionar problemas de pensiones diciendo que voy a dar un subsidio. Entonces, mire que no es tan sabroso el tema y no es para todo el mundo. Lo segundo es que las personas que cotizan más de 3 salarios mínimos, muchos profesionales, probablemente usted lo hace, doctor José Abad, de pronto usted no está cotizando sobre un mínimo, sino sobre 2 porque quiere una pensión pues más acorde con lo suyo, pues en esa reforma eso no se plantea porque lo obligarán hasta 3 salarios mínimos hoy, cotizar en Colpensiones y el resto en un fondo privado donde los ahorros nunca dan para construir una pensión que se compadezca con lo que uno gana. Eso no va a pasar. Entonces ahí ya tiene problemas con clase media alta, porque ya el presidente dice, no, subamos el umbral a 4 salarios, porque ya está diciendo, hombre, ojalá sí sean pensiones de 5 millones de pesos, porque está viendo que se está tirando a una parte de la clase media encima. Entonces hay cosas buenas de la reforma, pero hay otras cosas que no solucionan, porque a mí me pregunta Germán, y los jóvenes, yo le respondo sobre los jóvenes. Si usted me pregunta situación de miseria, sí hay unos subsidios. Si usted me pregunta para la gente que cotiza más de 4 salarios mínimos, no van a tener pensiones más altas en ese sentido. Si usted me pregunta, ¿el sistema será sostenible en el tiempo? No va a ser sostenible. ¿Por qué? Porque no hay empleo. Si no hay empleo, ¿quién cotiza? El sistema funciona es con cotizaciones, no con reformas, no con quitar plata de un lado al otro. Es que la gente pueda aportar, doctor José. Claro, dinamizando la economía, pero yo veo que todo eso desarrolla un asistencialismo estatal muy complejo, pero no se ven proyectos de emprendimiento, de dinamismo de la actividad laboral. Total. Y claro, cuando el presidente dice que va a sostener en la Cámara la cotización de los 4 salarios, pues eso muy interesante para él, porque con eso logra conseguir algún dinero, algún fondo para ese auxilio, pero eso no se sostiene en el tiempo. Entonces es
prácticamente un sofisma del presidente frente a ese tema. Claro, doctor José Abad. ¿Y sabe por qué está queriendo subirlo a los 4 salarios mínimos? Porque con eso queda pensiones obligatorias hasta 5.200.000. Entonces, ¿el que está pensando? Uy, yo me voy a tirar también aparte de la clase media encima porque, mire, hay docentes, profesionales, gente que está trabajando y que se gana más de 4 millones y que ya están en una situación donde dice, hombre, yo me quiero pensionar siquiera con 3 o 4 millones, algo similar a lo que cotizo. En cambio, con el tope de los 3, quita esa posibilidad. Y lo que usted dice es cierto. ¿Dónde están los proyectos de emprendimiento? ¿Dónde están? Y no lo digo este gobierno, del anterior. Iván Duque habló de la economía naranja y yo no vi a ninguna economía naranja por ninguna parte. O sea, yo no le estoy echando la culpa solamente a Petro, sino que los anteriores gobiernos también han tenido una gran responsabilidad con el tema del emprendimiento, con el tema laboral, con la ocupación. Y si yo no tengo eso, ¿yo cómo voy a sostener un sistema? Queda muy difícil. Bueno, y yo ni en reforma laboral ni en esto veo. Juan Carlos, con emisión dineraria del Banco de la República para ir aumentando la inflación. Inflación y reformas tributarias, impuestos, y no hay quien aguante eso. Es que esto no es Estados Unidos, donde la gente trabaja y puede tener 3 trabajos y resuelven. Bueno, aquí no. Aquí nos quieren comparar con otras economías. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Aquí no hay trabajo. Juan Carlos, voy a permitirme leerles a ustedes lo que dice el gobierno sobre el tema específico de los jóvenes, porque dice el presidente, dice el gobierno en la locución lo dijo, el 80% de los jóvenes, si hoy no se hace nada, dice 80% de los jóvenes se quedarían sin pensión, y dice que en la reforma se crea un fondo de ahorro del pilar contributivo, el cual tiene como objeto proteger y garantizar las pensiones de las personas jóvenes y se constituye con las cotizaciones adicionales que Colpensiones comenzará a recibir con el nuevo sistema pensional. Se habla entonces de que esa sería la forma de garantizar la pensión de los jóvenes, y recordemos que en el régimen de prima media, usted que es experto en esto, Juan Carlos, pues ahí sí se puede hablar de un fondo, porque realmente es un fondo común donde los que están cotizando son los que pagan las pensiones de las personas que van llegando a adquirirla, mientras que en el régimen de ahorro individual cada quien ahorra lo suyo. Es que ahí Germán y doctor José Abad decía hay algo bien importante. Lo que pasa es que en Colpensiones todo el mundo, los que ganan más de 2 salarios mínimos quieren estar en Colpensiones, y en eso sí tiene razón el gobierno, y eso es un tema que es complicado. Son los que subsidian para que esas pensiones puedan ser altas. Me explico. Si yo me gano hoy 6 millones de pesos y me voy a pensionar, yo lo prefiero Colpensiones, porque en Colpensiones a mí me apalancan para que yo tenga una pensión muy, muy cercana a esos 6 millones. En cambio, en el fondo privado, con lo que yo ahorro, con eso financio, y ese ahorro nunca da sobre el salario de los 6 millones, da siempre sobre un salario mínimo, y hagan el ejercicio. Y si usted está en fondo privado, pídale una proyección de cómo queda. Si usted se gana 4 o 5 millones, ¿en cuánto le quedaría su pensión en un futuro? Y eso le va a salir un salario mínimo, o sea, no le va a salir más. Entonces, en Colpensiones hay unos subsidios muy altos para esas pensiones de más de 4 o 5 millones. Entonces, ¿qué dice el gobierno de Petro? Venga, es que no podemos estar subsidiando, apalancando a las pensiones altas mientras tenemos una población descuidada. En eso sí tiene razón el presidente Petro. Es un problema grande. Juan Carlos y José, voy a permitirme leer textualmente algo que dijo el congresista Fabio Amín del Partido Liberal, que juntos con don Jairo Roldán de Bello, que fueron acusados públicamente en la marcha se entregaron. De la oposición, que dicen que se vendieron, los llamaban miserables y toda la cosa. Pero esto que acaba de decir usted, Juan Carlos, es algo que a mí me vienen diciendo desde hace mucho tiempo abogados especialistas en este tema. No sé si usted conoce al doctor Jaime Humberto Salazar. Claro, a todos. Alcalde de Titiribí. Y yo, por ejemplo, me pasé a Colpensiones porque sabía que me iba a ir mejor. Claro. Espero que me vaya mejor en Colpensiones que en el fondo privado. Mire lo que dice el senador Amín. Para llegar en un fondo privado, ojo, fondo privado, a 1.300.000 pesos, usted tiene que ahorrar 290 millones de pesos. ¿Cuándo? Para llegar a 2.900.000 pesos de salario, tiene que tener ahorrados 667 millones de pesos en un fondo privado. Nunca la gente va a quedar mejor pensionada si tiene salarios de 4, 5, 6 millones de pesos en el fondo privado, mientras que en Colpensiones
el salario no va a ser, por supuesto, del 100%, porque usted lo sabe, Juan Carlos, que la tasa, ¿cómo se llama? Reemplazo, tasas de reemplazo, máximo hasta el 80. Recibe no es la totalidad del salario que ganaba hasta cuando salió de trabajar, sino un porcentaje, pero más cercano a lo que ganaba en Colpensiones. Es decir, Colpensiones sí es cierto. Sí, financiamos, sí ayuda mucho. Exactamente. Mucho. Y entonces hablamos ahora, Juan Carlos y José, de las pensiones altas. Miren las críticas que le han hecho, por ejemplo, al señor Francisco Santos, que fue vicepresidente de Colombia y muy opositor de este gobierno, que está en Colpensiones. Tiene una superpensión, o va a tener una superpensión. Si no... Exactamente. Entonces, todas las personas que están en contra de este tipo de situaciones, de reformas, en vez de preferir los fondos, se van para Colpensiones y no son, José, pensiones bajitas, son pensiones muy altas. Entonces, pregunta para usted, José, ahí cada quien está en el fondo que le conviene, en el sistema que le conviene, pero hay muchos, estamos sosteniendo a los que tienen pensiones muy altas, José. No, naturalmente, pero es que recordemos, yo no sé, pues ustedes son muy jóvenes, pero gracias. Recuerden que cuando antes de Colpensiones pensionaba el Seguro Social, ¿no? Sí. Y ustedes recuerdan la trampa, yo no sé si la conocieron. ¿Cuál era la trampa? Que la gente cotizaba un año alto, le metían el último año. Correcto, Juan, y en el último año empezaban a cotizar 20 salarios. Sí, claro, eso es un descaro. Y salían con unas pensiones enormes, sí. Porque aquí hay que decirlo. El problema de las pensiones es universal. Y es universal porque universalmente hay desajustes sociales y económicos que no se han podido igualar. Pero en Colombia ha sido la misma sociedad la que se ha robado el dinero de las pensiones, eso es muy claro. Al Seguro Social lo desfalcaron. ¿Cómo? Al Seguro Social lo tenían de caja menor. Claro. Claro, sí, y también en parte lo que dice el doctor José Abad, hubo una época donde jugaban para las pensiones altas, coticemos alto el último año y todo eso se ha ido corrigiendo, eso es verdad también. Eso también ahora, a mí lo que me preocupa es, con este planteamiento del gobierno, primero, es que no va a tener a la vuelta de 20 años, no va a tener con qué ni pagar los auxilios, ni pagar las pensiones, ni pagarle a los jóvenes que para ese momento ya van a ser pensionados. Correcto. Si no le aprueba a la Cámara el planteamiento de subir eso al 4, de los 4 salarios, el proyecto puede que pase, pero no va a tener ninguna trascendencia, salvo que el gobierno haga lo que se supone debería hacer desde ahora. Financiar esos auxilios con el presupuesto nacional. Totalmente de acuerdo, así es. Porque yo no veo que el gobierno piense en el presupuesto para presentarle y entregarle a los ancianos esos auxilios. Yo no sé por qué yo lo siento más como una actitud de campaña política. Y cuando veo todas esas fotos y esas cosas y analizo la realidad, yo me angustio porque me queda claro que eso es un momento, pero que en la proyección, en el futuro, no va a haber ninguna solución. Bueno, es verdad, Germán y doctor José Abad. ¿Por qué para entregarle un subsidio a las personas en situación de miseria, subsidio porque no ni siquiera una pensión, porque tienen que hacer una reforma pensional? Yo no entiendo esa parte. Y lo otro es que el otro tema que tienen que atacar es la generación de empleo. Y la reforma laboral no lo hace. La reforma laboral simplemente dice, reconózcase a los empleados formales tales condiciones, punto. Pues no hay ninguna parte donde... A mí sí que en el plan de desarrollo, yo no he visto ninguna parte en el plan de desarrollo. Yo me puse a revisar porque me dijeron algunos colegas, pero revise el plan de desarrollo. Entre ellos el doctor Carlos Ballesteros, que es el que ha ayudado mucho en la reforma laboral, que en el plan de desarrollo. Yo voy a mirar el plan de desarrollo, no veo ninguna parte de emprendimiento o políticas que uno diga a los jóvenes o habrá más trabajo. Yo no veo eso por ninguna parte. Y a todo lo contrario, estamos quitando la confianza inversionista porque si no controlamos, vea, el tema de la paz total no está funcionando. Seguimos con inseguridad, seguimos con extorsiones en las ciudades. Si no resolvemos problemas de orden público, tampoco puede haber emprendimiento. ¿Quién se le mide a montar empresa en esas condiciones? Juan Carlos, pero una pregunta.
¿Es cierto o no que la gente en determinado momento, y lo decíamos con estas grandes pensiones, gente que prefiere pensionarse en colpensiones y no son pensiones bajitas como la del señor Francisco Santos y otros más, que atacan, digamos, que defienden los fondos públicos privados, pero que al final quieren pensionarse en colpensiones? Sí. ¿O no? ¿Es cierto o no que la gente en determinado momento comenzó a pasarse masivamente para colpensiones porque sabía que se pensionaba mejor? Y recordemos, inclusive ya la Corte Constitucional endureció pues como los requisitos, pero lo que alegaban ustedes, los abogados especialistas en esto, es el tema de que no había suficiente información cuando a la gente se le ofrecieron los fondos privados y se le decía, usted se puede pensionar cuando quiera, pero nunca le aclararon que tenía que tener un ahorro multimillonario como el que acabamos de decir para poder lograr una pensión más o menos decente. Y la gente comenzó a pasarse a colpensiones porque sabía que no se iba a pensionar bien en el fondo privado. Entonces, digamos que eso viene ocurriendo desde hace rato. Sí, desde la ley 100 del 93 se mintió cuando crearon los fondos privados, nunca dijeron la verdad sobre cuál iba a ser su futuro pensional. Si a una persona le hubieran dicho desde que empezaron pues a cotizar eso con esos fondos privados, vea, usted va a cotizar aquí, pero solo usted se pensiona con lo que logre ahorrar. Y ya usted dio un panorama de lo que puede suceder. Pero en Colpensiones tiene esto. Si ellos hubieran dicho la verdad, pues nadie se hubiera afiliado en los fondos privados. Es que el fondo privado le sirve, ¿sabe a quién? Nada más. Le sirve solamente al que cotiza sobre un salario mínimo, porque son menos semanas, 1.150 semanas. A quien no logra pensionarse, y la devolución de aportes en fondo privado si es 7 veces mayor que en Colpensiones. Solamente para esas dos circunstancias. Para lo demás, los que ganen más de 2 salarios mínimos o 3, les conviene más Colpensiones por los subsidios que hay, que yo estoy de acuerdo en que los subsidios los deberían moderar, que los que apoyen, que apoyen las pensiones hasta por, no sé, 6, 7 millones, no sé, ponerle un valor, porque es que si ya sobre 25 salarios mínimos, ahí es donde mucha gente dice, hermano, pero es que nosotros porque estamos subsidiando pensiones de 20, de 25 millones de pesos, ahí es donde está como la polémica, pero como que bajar ese umbral podría ser una opción, porque igual el sistema no aguanta, esa es otra cosa también. José, se supone que también, según lo que nos dice Juan Carlos, pues la gente que tiene salarios muy altos, pues podría pensionarse, entre comillas, mejor en el fondo privado, entre comillas, digo yo, pero tendrían que ser salarios muy altos. Sin embargo, no, meterle mucha plata. Meterle mucha plata, lo de la cotización adicional que se puede hacer. Es que, Germán, para meterle mucha plata, yo voy y me compro más bien una propiedad que me genere renta. Es que si usted ya hizo el cálculo ahora, yo ahorro 300 millones de pesos para que me den una pensión de un salario mínimo. Entonces, ¿cuánto necesito? Si me gano 8 millones, ¿cuánto tengo que ahorrar? ¿Qué? 2.000, 3.000 millones de pesos. Con eso compro unas propiedades y que esas me generen a mí las rentas que yo necesito, como lo hace mucha gente que tiene modo y se desestimulan ya en el tema pensional. Porque saben pero que el problema, pero vea, Juan, Germán, el problema que no han podido resolver aquí es cómo hacemos para que estos señores que ocupan los altos cargos no tengan esas pensiones tan altas. Un primer problema que hay que resolver. Sí, claro, eso es cierto. Segundo problema, ¿cómo hacer para que sean ellos, al obtener esos ingresos, autofinancien, casi como en clave de fondos privados, su pensión y no tengamos que recurrir a aquellos que como Germán y yo tenemos un salario mínimo? Por eso, doctor José Abad, eso es lo que llaman el sistema de pilares, que eso sí no incluye la reforma. Bueno, entonces venga, coticemos hasta 3 salarios mínimos obligatoriamente en Colpensiones, pero ya usted, si gana más, apórtele al fondo privado y ahí como pueda vaya construyendo, pero eso sí, no le garantizamos que su pensión va a ser grande, porque el ahorro en el fondo privado no garantiza eso. Pero entonces, sí, es que eso ya ha pasado en otros países del mundo. Lo que pasa es que la diferencia es que en otros países hay mayor, digamos, posibilidades económicas de trabajo que acá. No, y hay mayor control. Lo que pasa es que ahora donde hagan eso, usted se imagina la diáspora de los grandes ejecutivos arrancando para Colpensiones. No, pero es que hace rato lo vienen haciendo Juan Carlos y José. Sí. Hace rato lo vienen haciendo. La gente cotiza inicialmente en los fondos privados y ya cuando saben que se van ven la vaina, se van. Que están cercanos al límite, que son los 10 años antes de la edad de jubilación, se pasan porque saben que les va a ir a mejor. Entonces, esas grandes pensiones son las que subsidian los de abajo y ahí es donde está el problema.
Otro punto, Juan Carlos, obligar a las personas a pasarse a los fondos privados. Digamos que esa parte, sí hay algo de cierto porque está hablando de 2.3 salarios mínimos y lo que se quiere es aumentarlo a más para que la gente no salga perjudicada, pero ese punto yo diría que en eso estamos de acuerdo muchos, que ese punto no es como muy favorable para las personas actualmente. No me gusta ese punto porque lo que decía anteriormente, si yo cotizo sobre un salario mínimo o un poquito más, a mí me es mejor estar en un fondo privado, son menos semanas, 1.150 semanas, si no me alcanzo a pensionar, la plata que me devuelven es 7 veces mayor. Entonces, al meter todo el mundo en Colpensiones, esas personas que podrían beneficiarse de ese fondo privado, que son los de un salario un poquito más, ya no se estarían beneficiando, ni con la pensión, ni con la devolución. Es más, le digo una cosa que me preocupa. Están diciendo que si no alcanzan las mujeres 750 semanas y 900 semanas los hombres, lo que llaman pues el régimen de transición, entonces al pasarlos para Colpensiones y si no se van a pensionar, les van a devolver 7 veces menos en plata que en el fondo privado. Ese es otro error que está en la reforma. Yo no sé cómo lo van a corregir. Mejor dicho, el ejemplo es el siguiente. Yo me voy a pensionar ya en fondo privado. No me dan las semanas en fondo privado, entonces me pueden devolver 100, 200 millones de pesos. Si me pasan para Colpensiones, porque todos van para Colpensiones, me van a devolver allá 10 millones o 5 millones de pesos. Mire la diferencia. Entonces, de eso no se ha hablado mucho y es un veneno que tiene esa reforma pensional. Esperemos, José, que en el Congreso de la República, en la Cámara, pues, porque esos textos se tienen que conciliar al final y digamos que esos errores que se están conociendo en este momento, pues, se subsanen porque la idea es que la gente se beneficie. Insistimos en eso de las pensiones altísimas, que eso es impresionante, que los demás... Pero, ¿sabes, Germán y Juan Carlos? Yo no soy optimista en la Cámara, a pesar de que allí hay una actitud y un discurso más popular, por una razón muy sencilla, porque el gobierno hizo un acuerdo con el Partido Liberal de aprobar 2.3. Ese fue un acuerdo y por eso este senador Roldán tiene razón cuando se enoja porque lo están maltratando, porque eso fue un acuerdo de partido. Él lo único que hizo y otros como él lo único que hicieron fue sostener en el Senado ese acuerdo, pero el presidente parece que bajo cuerda a otros senadores les planteó la necesidad de llegar hasta el 4, lo que estaba diciendo ahora Juan sobre la importancia de ese guarismo. Entonces en la Cámara hay ya una división grandísima. No sé, claro, el presidente tiene mecanismos para enfilar allá a la gente de la Cámara, pero yo lo veo bastante complejo, sobre todo porque hoy hay más ilustración, la gente entiende más el tema y se está pronunciando con mayor fuerza en torno a que no se apruebe lo que está planteando el presidente. Así lo veo yo. Y sabe una cosa, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, vea, ellos lograron que el Partido Liberal se diera frente a la reforma, ¿sí o no? Pero se dieron diciendo que el tope fuera de 2.3 salarios como el umbral en Colpensiones. Entonces el Partido Liberal dijo, listo, nos metemos ahí. Cuando ya Petro amanece ayer diciendo en un post de la cuenta de X, no, ¿y por qué no subirlo a 4? ¿Cómo se sienten esos liberales? Traicionados. Entonces, al sentirse traicionados, lo que dice el doctor José Abades, ya llegan con una animadversión a ese debate en Cámara. Entonces va a formar un problema porque uno no ve al presidente Petro como con ocurrencias. Un día dice una cosa, al otro día dice otra como la chimoltrufia, tengo o no tengo razón, y ahí es donde genera dificultades. Además, cuando estamos hablando de enderezar, ya habían en el Senado celebrado la aprobación inicial de la reforma, pues ya llega con problemas a la Cámara para el debate de la misma. Es cierto, porque esto de que digamos que con tan poquitos salarios mínimos, la gente va a pasar el resto de lo que exceda eso a los fondos privados, pues volvemos a los mismos porque nos estamos dando cuenta que en este momento, después de 2 o 3 salarios mínimos, no hay mucho que hacer. A la gente le va mejor estar en Colpensiones, entonces sería como que ahí no se haría nada y en eso digamos que estamos de acuerdo. Subir un poquito el límite sería lo ideal para que personas que están entre los 4 y 5 millones de pesos, pues continúen en Colpensiones y puedan obtener una pensión más cercana a lo que se estaban ganando.
Germán, yo quisiera aprovechando este espacio para darle una sugerencia a todas las personas que están con inquietudes. Mire, revisen los que están haciendo aportes al sistema pensional, bajen su historia, la de Colpensiones o la del fondo privado, pidan su récord de cómo están sus cotizaciones. ¿Por qué lo pregunto? Porque hay gente que es muy relajada, no saben cómo están sus cotizaciones y de repente bajan la historia, van a encontrar unos huecos de cotización que su empleador de pronto no le hizo los aportes. Entonces, ojo con eso, porque muchas de estas personas van a querer estar en transición, mujeres con 750 semanas o más, u hombres con 900 o más, y de pronto no van a entrar en la transición si empiezan a ver esos huecos que están en esas historias. Entonces, yo sugiero, como cuando uno tiene una inquietud médica, vaya y hagas estos exámenes para descartar, baje su historia pensional y miren qué terreno está pisando hoy, porque eso también es importante, Germán y doctor José Abad. ¿Qué realidad tengo yo en mis cotizaciones? Porque hoy la gente no le para bola al tema pensional, sino ya cuando se van a acercar a la pensión. Lo vemos en la oficina nuestra todos los días. Entonces es bueno desde ahora saber para que corrijan, de pronto el empleador no se vaya a escapar o vaya a liquidar la empresa y no le corrija lo que le falte de cotizaciones de años anteriores. Eso es absolutamente claro y me parece que la observación, Juan, es totalmente pertinente, que la gente tenga control sobre eso. Pero yo quiero, Germán, no perder esta oportunidad para decir algo que me angustia. El problema de las pensiones está directamente vinculado a la dinámica económica. Si no hay una economía dinámica, si no hay verdaderas proyecciones demográficas, si no hay el escalamiento de las edades productivas, de los aportes de esas edades productivas, el problema de las pensiones solo se resuelve emitiendo billetes. Eso es así de simple. Bueno, esa reflexión suya es bien importante y Juan Carlos nos va a ayudar un poquito a entender, para que volvamos un poquito al tema de los jóvenes, porque hay algo que aclarar sobre el asunto. Yo les mostraba a ustedes unas cifras que nos mencionaba en una intervención en el Senado el doctor Fabio Amin del Partido Liberal, bastante criticado por la oposición porque aprobaron la reforma pensional y le dieron mucha madera. Inclusive John Jairo Roldán decía que había hablado con personas que portaban, digamos que carteles con la foto de él y lo llamaban miserable y le decían que a ellos les habían dado eso la gente del Centro Democrático. La acusación la hizo él, no la estoy haciendo yo, que eso era lo que habían hecho. Veamos lo que decía el doctor Fabio Amin para que sepamos realmente lo que está pasando actualmente con esto de los fondos privados versus Colpensiones, para que quede claro realmente la gente de dónde está parada. Yo la verdad he sido muy atento y juicioso durante los días y las horas en las que se ha desarrollado este importante debate. Nos dieron palo en redes, nos sacaron en afiches y en pancartas durante la caminata del pasado domingo. Y quiero despedir, porque entiendo que soy el último en intervenir en esta ocasión, diciendo algo que no he escuchado en todo el debate frente al tema del umbral. Nadie aquí le ha dicho a Colombia que para alcanzar una pensión de salario mínimo en un fondo privado de pensiones hay que ahorrar alrededor de 290 millones de pesos. Esa es la cifra. Que lo sepa el país. Nadie lo dijo en el atril ni lo dijo en la defensa. Que miren los colombianos en sus extractos que le llegan trimestralmente frente a su ahorro pensional y sepan que para asegurar lo que hoy es 1.300.000 pesos tienen que tener en el ahorro a la vista, lo repito nuevamente porque se nos había olvidado, 290 millones de pesos. No es una cifra menor. Y cuando nos propusimos la discusión del umbral y los liberales con la U defendimos el 2.3 salarios mensuales legales vigentes, es para que en el marchitamiento del sistema de reparto del régimen de prima media, por lo menos en Colpensiones,
lleguen a un salario de pensión de alrededor de... Continúe, senador. Alrededor de 2.900.000 pesos. ¿Sabe cuánto necesita entonces ese mismo cristiano trabajador de toda la vida para tener 2.900.000 pesos en el fondo privado? Necesita 667 millones de pesos ahorrados. ¿Quién los ahorra? Ni trabajando 40 años en salarios mínimos logra con el ahorro y con el rendimiento este monto o cuantía que se requiere. Yo me despido. Muy bien. No, el senador Fabio Raúl Amin Saleh está diciendo una verdad a medias. Acaba de decir una mentira gigante ahí en esa intervención. Una verdad a medias porque una parte es cierta y hay una parte que él no dice que es fundamental para que el argumento sea válido. Lo primero es que Fabio Raúl Amin Saleh, senador del municipio de Lorica, Córdoba, es un tipo que no tiene afanes económicos, luego a él no le interesa las pensiones porque él tiene mucho billete, pues por hablarlo en términos coloquiales. Él dice algo que es importante, él dice, para usted lograr una pensión de un salario mínimo en el fondo privado, tendría que tener ahorrados 290 millones de pesos. Estamos de acuerdo, pero se le olvidó decir que en los fondos privados hay algo que se llama, y usted lo sabe, Germán, porque usted ha entrevistado a muchos abogados especialistas en pensiones, garantía de pensión mínima. ¿Qué es la garantía de pensión mínima? Que también es subsidiada de los fondos privados por el gobierno. Es cuando usted no alcanza los 290 millones de pesos, pero tengo 1.150 semanas cotizadas al sistema, así tenga ahorrados 20 o 30 millones de pesos, a mí me tienen que dar la pensión sobre el salario mínimo. Garantía de pensión mínima está en el fondo privado. Repito, quien tenga 1.150 semanas y tenga ahorrado lo que sea, le tienen que dar la pensión, garantía de pensión mínima sobre un mínimo. Si le dan los 290 millones, pues también la da el mínimo, pero si no los tiene, está esa garantía de pensión mínima. Entonces ahí el doctor Fabio Raúl Amin Saleh me dice una verdad a medias porque no menciona que hay una garantía de pensión mínima en el fondo privado. Le sigue sirviendo al que se gana el salario mínimo o más. Y si no alcanzó las 1.150 semanas, le devuelven 7 veces más dinero que lo que le devolverían en Colpensiones. Entonces, esas cosas hay que decirlas porque los políticos tienen un problema y es que ellos dicen lo que les conviene porque obviamente están ayudando al presidente Petro. Vea, aquí en la política no hay comida gratis. Yo ese cuento del altruismo no me lo creo en política, la verdad, y porque yo he cubierto mucho la información política, lo mismo que Germán. Y el doctor José Abad también sabe mucho del tema. Eso no hay comida gratis. Algo le ofrecieron al Partido Liberal. No, ¿qué me das? ¿Qué te doy? Sí, así es. O sea, la política es un negocio. A mí no me vengan a decir que es altruismo. Muy poquitos políticos contados con la mano hacen una labor que uno dice lo hacen por el pueblo. Germán y Juan, todos de dientes para afuera son altruistas. Vaya adentro para que vea usted. Exactamente, exactamente. A mí no me echen ese cuento. Eso, el Congreso dicen que es el Wall Street, donde se hacen los grandes negocios y por allá llegan los lobistas, por eso llegan los de empresarios, llega todo el mundo allá a organizar las cosas a su acomodo, porque como esta reforma no toca a los congresistas, porque cuando les tocan lo del tema del salario si no les gusta. Los congresistas son felices reformando lo que a ellos les conviene, pero cuando los tocan a ellos, ahí sí no pasan los proyectos que tengan que ver con el bolsillo de ellos, eso sí no pasa, pero sí son felices organizando la vida a los demás. Y lo podemos ver en la reforma de la salud, que había congresistas impedidos para siquiera pronunciarse porque habían recibido financiación de empresas relacionadas con el tema de salud, con EPS. Eso se comprobó, no es mentira, no es rumor, quedó completamente comprobado y sabemos que eso se mueven al mejor postor y lamentable porque se supone que son los que representan a la gente porque la gente votó por ellos. Es que vos no te gastas una campaña al Senado de 5.000 millones de pesos para irte a ganar 40 y para ver qué, para ayudar a la gente. Vos no te gastas esa plata para eso. La relación matemática es tan obvia que da risa que lo crean a uno tan bobo. Las cuentas no dan. No, jamás. Las cuentas no dan. Lo que se invierte en una campaña política, lo que se recibe por el salario en el Congreso o alcaldes o gobernadores, eso no da. El negocio está en otro lado, en aprobar estas reformas, en mirar cómo el CBY, cómo voy yo ahí. Eso es una realidad. Juan y José, que digamos que de lo que desmentía el presidente, estamos hablando de lo que dice el gobierno, por supuesto, y es de una expropiación de los ahorros
de la gente que está en los fondos privados. De eso se ha hablado mucho. Juan siempre dice que nos van a expropiar y que es que van a coger esa plata para hacer obras. Lo que la gente no se acuerda es que ya los fondos privados utilizan esas platas para hacer obras como puentes, como carreteras y otras cosas, y se invierten en otros, digamos que en otras inversiones de riesgo medio, bajo o alto. Es decir, la plata de los fondos privados no se queda guardadita para que los fondos se la entreguen hasta el final. Esa plata se invierte y se invierte con riesgo, ¿no, Juan? Sí, se invierte para porque en el fondo privado lo que ellos le invierten, y por eso yo decía que cuando hay devolución de aportes, que usted no alcanza la pensión, son siete veces mayor que en Colpensiones, porque es que ellos sí ponen la plata a producir. Colpensiones no produce, simplemente vive con lo que tiene de los aportes de los usuarios. En cambio, el fondo privado se hace negocios, y también tenemos entendido que gracias a los fondos privados hay muchas obras de infraestructura que se hacen en nuestro país, que ese tema técnico pues yo no lo conozco a profundidad, pero de que ellos invierten la plata para que puedan ser autosostenibles. Y lo que pasa es que son buenos para devolver recursos, pero muy malos para pensionar. En la parte de la pensión es que son malos, pero ellos claro, pero que le van a ese cuento de que usted dice que sonó mucho, obviamente, eso pues no es cierto, que a uno que vayan a quitarle los aportes a la gente, no. Lo que se están diciendo es que los van a pasar, que una parte la pasarían para Colpensiones. Bueno, eso habría que mirar cómo queda la reforma, pero hasta el momento no hay ningún alto riesgo que yo sepa sobre quienes hacen aportes en los fondos privados. Que uno se pensiona muy mal allí, sí, pero que no hay pensión vitalicia, eso también es mentira. Sí hay pensión vitalicia en fondos privados y en Colpensiones también. Entonces, usted sabe que en esto hay toda clase de ruidos. Cuando se trata de vender humo y de vender también temor, pánico, pues todos estos discursos funcionan porque la gente del común a veces no se dedica a estudiar estos temas y no tienen por qué hacerlo tampoco. Entonces, cualquier cosa que les dicen, será que una noticia falsa se repite o se viraliza más que una noticia verdadera. Entonces, una noticia falsa se viraliza 20 veces más que una verdadera. Pero José, por eso hacemos este tipo de programas, José. Por eso hacemos este tipo de programas, para aclarar todas esas dudas. Claro. Y simplemente la gente se informe y no se deje meter miedo, porque aquí estamos hablando de puntos, José Abad, que pueden ser, digamos, que no favorecen. Yo diría que estamos de acuerdo, eso de ese umbral tan bajito para que la gente se pase a los fondos privados, pues eso deberían reevaluarlo, porque ahí sí hay una situación que afectaría a la gente que gana 4, 5, 6 salarios mínimos, y eso debería reevaluarse, por supuesto. Pero hay otras cosas que son puro miedo, como la expropiación, con la pensión vitalicia de la que hablaba Juan Carlos, eliminar la renta vitalicia después de que fallece el cónyuge. Eso no se ha tocado, eso no es cierto. José, por eso hacemos este tipo de programas. No, naturalmente, y es que la idea es poder generar cultura política. La cultura política implica que la gente se ocupe de estos temas, pero con un nivel de equilibrio, Sibumi lo llamo yo, un nivel de equilibrio por fuera de los radicalismos ideológicos, porque es que el problema de todos estos temas es el fundamentalismo ideológico, y la esencia del análisis, que debe ser en equilibrio, se pierde. Aquí me acaban de mandar un mensaje y me dicen: José, estás muy equivocado. La plata de los fondos privados sí se va a expropiar por una razón. Cuando no alcance la plata para los subsidios de los viejitos, ¿a dónde van a ir a tocar? Juan. Pero es que hasta los mismos fondos, acuérdense, en pandemia, los mismos fondos privados le pidieron un salvavidas al presidente Duque en su momento. Pero es que muchas cosas pueden pasar. Lo que pasa es que hoy ni en la reforma eso está plasmado, lo que pasa es que hay una cosa, como van a llevar a todos a cotizar a Colpensiones inicialmente, eso va a llevar un oxígeno económico, ¿cierto? Y le va a quitar de pronto espacio a los fondos privados. Le va a dar un oxígeno, que la pregunta del televidente es válida. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando ya se acabe ese oxígeno? Porque eso es temporal, porque yo lo mencionaba iniciando el programa, si no hay trabajo ni hay cotización, pues eso, usted le inyecta una plata un tiempo hasta que la plata se gasta. Pero dicho, yo le entrego hoy a Germán Mendoza 100 millones de pesos para que subsista. Pues a la vuelta de un determinado tiempo me va a decir: Germán, necesito otros 100 Juan, porque ya me gasté lo que tenía, porque no estoy produciendo, porque eso es más o menos lo que está pasando. Es que no están entrando ni nuevos afiliados, no hay nuevas cotizaciones, no hay nuevos empleos, siguen siendo los mismos,
solo que cambian ahí, entra un oxígeno temporal, eso es lo que yo veo, entra un oxígeno temporal. Bueno, vea, Germán, señor director, lo que pasa es que el productor parece que no me puede comunicar con usted y me dice que tenemos que cumplir con nuestro anunciante. ¿Yo qué hago? ¿Necesitas dinero? En Compraventa El Tiple te lo prestamos. Te damos entre 4 y 6 meses de plazo con intereses desde el 4%. Te prestamos sobre vehículos, motocicletas, bicicletas, electrodomésticos y hasta herramientas. Solo tienes que traer los documentos de los artículos y listo. Te damos la oportunidad de abonar y ampliar el plazo. Estamos ubicados en la carrera 51 Bolívar, número 4433 Medellín. Compraventa El Tiple. Llámanos al 315-401-4086. Gracias a los señores de Compraventa El Tiple. Sí. Allá donde nos va Juan, a tocar ir, allá donde nos va a tocar ir con la reforma. Claro, a la Compraventa El Tiple, hermano. Allá ¡Claro! Y sin reforma también, Juan, y sin reforma. No, sí. Con Hoy es reforma y viernes. sin reforma. Hoy es viernes, con mayor razón. Y sin reforma también. Yo quería volver, Juan, sobre el tema de los jóvenes que ustedes hablaban, José Abad y usted, de que no hay como propuestas para generar empleo, pero digamos que eso es cierto y no ha habido desde hace mucho rato. No fueron la economía naranja de lo que usted hablaba y otras propuestas de pronto no generan el empleo que se esperaba. Pero también es cierto que hay una cultura, me dirá usted, Juan, si estoy equivocado, de los jóvenes. Yo conozco gente que es mayor y nunca cotizó porque trabajó independiente, cualquier cosa, y nunca le dio importancia a cotizar para pensiones. Los jóvenes menos. Hoy en día mucha gente se dedica a ser influencer y no sé qué más cosas, a tener emprendimientos y se ocupan de muchas cosas menos de pensar en eso. Entonces hay también una cultura allí de no cotizo porque yo sé que no me voy a pensionar, entonces no lo hacen simplemente. Le voy a dar un argumento a los jóvenes, si nos están viendo, porque a veces el tema pensional es un poquito como, hay general como apatía entre los jóvenes. Una razón para que un joven cotice a pensión, le voy a dar una sola. Una razón es que el hecho de hacer cotizaciones al sistema, si surge una enfermedad que pueda generar una invalidez, habría una pensión de invalidez. Y hay jóvenes así, Germán y doctor José Abad, que tienen 20 y pico de años, cotizaron un añito al sistema y por una invalidez, una enfermedad que nadie le espera, un accidente, hoy están pensionados. Entonces esas personas que no cotizan se vuelven una carga para la familia cuando Dios no lo quiera, surge una enfermedad catastrófica o un accidente, se invalidan y va uno a preguntar como abogado, venga, ¿y a este joven alguna vez hizo cotizaciones en sus trabajos esporádicos que tuvo? No, es que a él no le interesaba porque él decía que estaba muy joven. Bueno, esas semanas nos hubieran servido mínimo un año para poderle conseguir una pensión de invalidez. No la tiene. Entonces, yo no sé por qué todos nos preocupamos por asegurar una moto, por asegurar un vehículo, pero no nos preocupamos por asegurarnos nosotros. Es que cuando nosotros estamos pagando riesgos laborales y pensiones, estamos pagando nuestro aseguramiento, porque la pensión no solamente es por vejez, la pensión también puede ser por invalidez o por muerte. Falleció y puede haber unos beneficiarios de esa pensión. Entonces, míralo, hay que mirarlo desde todos los puntos de vista, sino que en Colombia somos más fáciles. No, es que yo prefiero asegurar la moto, yo prefiero asegurar un carro, y mi vida, ¿qué? No la aseguro. No me interesa afiliarme a un sistema contributivo de salud, y cuando me incapacitan, no hay quien me pague incapacidades. Entonces, los jóvenes sí les falta mucha cultura de protección. Es que eso es protección, eso es algo como que si yo soy un influencer, un emprendedor, lo primero que tengo que hacer es pagar mi seguridad social para protegerme yo. Es que yo soy el activo que produce, por lo tanto debo cuidarme en todos los aspectos, pero no, hay una informalidad allí, y cuando pasan los problemas es cuando ya vienen los papás y preguntan, ¿ves que mi hijo tal cosa? ¿Cotizó? No cotizó, nunca hizo aporte, es que él no cree en el sistema. Entonces también falta una campaña de concientización, porque habrá mucha gente que tiene capacidad de pago y no lo hacen, no les interesa, no hay confianza en el sistema pensional, y eso es un problema grave porque si no hay confianza con eso, pues los pelados, todo el mundo, los jóvenes dirán, no, yo voy a hacer plata de otra manera, yo voy a tener rentas y yo de eso no, yo en mi vejez no voy a vivir de pensión, voy a vivir de otra cosa. ¿Y quién garantiza eso? No lo sabemos. Claro, pero es que hay un problema, hermano, el problema está, José, es que la gente de pronto que ahorita está recibiendo, los jóvenes que reciben están facturando dinero, están facturando bastante, creen que así va a ser siempre, pero olvidan de cotizar, porque para poder conseguir esos dineros, para poder tener ingresos altos,
pues tienen que estar produciendo los videos y todas estas cosas, pero ¿qué tal que se enfermen? ¿Qué tal que no puedan trabajar durante un año, por ejemplo, porque sea una enfermedad bastante incapacitante? Hermano, o pase de moda, sea algo temporal y ya no se vuelve una ocupación que genere plata. Es que todo cambia. Yo veo también un problema muy complejo y es en la pérdida o ausencia, mejor, de credibilidad en los asuntos del Estado y de los gobiernos. Eso es cierto. Porque la percepción histórica, atávica, es de que todo lo que tiene que ver con el gobierno y la política es de saqueo y de corrupción. Entonces, ese inconsciente de preservar lo poco que se tiene y no entregarlo allá, también tiene su influencia y es supremamente grave, porque claro, es que todos los días las noticias que más vemos y escuchamos es sobre corrupción, y la gente que dice, no, yo no me voy a poner a meter mi plata allá sabiendo que se la van a robar. Porque hace falta campañas de culturización en torno a la importancia de lo que acaba de decir Juan Carlos. Asegurar la moto, pero no me aseguro yo. No confío en el Estado. Mire, Germán y doctor José Abad, cuando Petro se hizo elegir, su propuesta de campaña era precisamente que él iba a recuperar, que aquí se iban 45 billones de pesos en corrupción. Y seguimos con la corrupción. Ahí está metido en un enredo Olmedo López, antioqueño, pero un enredo grande de presunta corrupción, el contrato de los camiones de La Guajira para el agua. Entonces, no hay confianza. La gente que dirá, bueno, se monta Petro, que supuestamente era la opción y que iba a darnos la confianza a todos. Y hay un montón de casos de corrupción también en este gobierno y de improvisación. Entonces, lo que dice el doctor José Abad, no hay confianza. Usted habla con mucha gente. A mí me gusta mucho la información política y Germán lo sabe. Pero hay gente que le dice, hermano, yo no veo información política porque yo odio a los políticos. Y yo les digo, pues por eso es que estamos como estamos, porque usted tiene que aprender a elegir, tiene que saber a quién elige, y si usted no tiene cultura política, pues usted va a ser víctima, usted va a padecer al político siempre. Si usted no es activo en política, usted lo padece. Y eso es lo que nos está pasando. Nosotros somos... Pero no se trata de odiarlos, se trata de entenderlos, de conocerlos, de saber a quién se vota, con quién. Es decir, yo nunca me relaciono con políticos. Tal vez el único político con el que me relaciono es con Germán. Bueno, y ahora con usted, Juan Carlos. De resto, oigan a José, ¿de dónde sale con eso? ¿Cuándo me ha visto diciendo política? No, pero el doctor José Abad era muy amigo de Oscar de Jesús Marín, que fue congresista. Pero es que, perdóneme, Juan, vea, un momentico, usted es muy chismoso, venga. Bueno, para ir terminando, señores. No, me tiene que dar réplica, no me censure. Este debate sin censura, Germán. Quedan 2 minutos. No, espérenme, tiene que alargar eso, yo no sé cómo. Juan, Oscar fue alumno mío. Sí. Yo le di clases de ciencia política a él. Luego él se graduó, y cuando se graduó empezó a incursionar en la política a raíz de las clases de ciencia política que yo le había impartido. O sea, usted tuvo la culpa. Pero el error que él cometió fue un error más de abogados, tengo entendido. Pero yo nunca pido favores. Es más, él me llamaba a mí a pedirme consejos. Yo le decía, hermano, quédese allá porque yo no me quiero meter en líos. Usted es muy formal, muy querido. Yo sé que es una persona honrada, pero yo no quiero saber nada de esos problemas. ¿Y por qué traes eso aquí, Juan? O sea, ¿cómo me estás siguiendo a mí? No, lo traigo, ¿sabe por qué? Porque alguna vez cuando Oscar de Jesús Marín, hace mucho tiempo, no sé si cuando aspiró a la Cámara o algo, él se refirió a usted de pronto en unos videos o algo, y como que, pues, con mucho... Es que Oscar de Jesús Marín es un tipo bueno. Lo que pasa es que tuvo una dificultad de algo en lo público. Usted lo sabe más que nadie que dicta clase, que en lo público nadie está exento de una investigación, hombre. No, nadie. Una investigación porque sí o porque no. Y termina un empapelado. Pero me alegra mucho de traiga a colación eso, porque a pesar de haber sido mi alumno, de haberlo conocido, yo no fui pues como... Aclarado. Yo creo que el único político amigo mío. Es que... No. Y Juan Carlos, que me conoce,
¿Cuándo me ha visto haciendo política? No, Germán es más rebelde que un berraco, hombre, Germán no. Bueno, último tema, pero por favor, muy rápidamente, Juan. También se ha dicho y sabemos que dentro de estas cantidad de cosas que se dicen, pues a la gente le dicen también algunas verdades, pero también muchas mentiras. Que se va a aumentar la edad de jubilación. No, en la reforma no está plasmado el aumento de las edades, para nada. Las mujeres siguen con 57, los hombres con 62. Lo que se está diciendo es que en un futuro tendrá que haber una reforma donde aumenten edades, porque pues el periodo de vida nuestro está aumentando, porque pues hay mejores alternativas en materia científica. Entonces, anteriormente, uno a los 60 era viejo, ¿no? Ya son de 80 para arriba y gente todavía... Pero también hay unas compensaciones por los hijos. Para las mujeres a las mujeres que tengan hasta 3 hijos les van a reconocer un año de cotización, eso también es bueno. O sea, ya no se pensionan con 1.300 y no con... Eso es muy bacano porque las mujeres entran muy tarde al mercado laboral, eso me parece que es chévere, son cosas buenas. Pero mire, usted que hablamos de edad, Bobby Cruz, cantante de salsa, 86 años, ahí está, viene por concierto para Medellín. O sea, lo que pasa es que lo embalsamaron. Lo embalsamaron, hermano. Sí, tiene la voz intacta, 86 años, entonces mire que hay una tendencia a vivir más. Claro. Mire que Clint Eastwood tiene como 90 y todavía sigue dirigiendo películas. Si no es más. Sí, claro, si no es más. Pero lo que yo también digo, ya para finalizar, es que sí, hay expectativa de vida, aumenta, por supuesto, pero no son las mismas condiciones de cuando uno estaba joven, por supuesto, y uno lo que quiere es, cuando se pensione, tener todavía vitalidad para disfrutar, para gozar, para descansar, porque es que esto de trabajar tantos años agota, Juan Carlos. Eso es verdad, Germán, eso es cierto. Yo esperaría que ojalá no aumenten edades, sino que ojalá, repito que es lo que lo he dicho todo durante el programa, es que haya más oportunidades de empleo, que haya más oportunidades económicas, porque yo estoy convencido que habrá gente que si le dicen que es con trabajito, pues obviamente van a hacer cotizaciones al sistema, porque además eso lo vigila la UGPP, pero entonces el tema es que no hay ocupación. Eso sí es un problema grave. Muy bien. No va a haber aumento de la edad, eso está claro. No. A la gente le están diciendo eso, no es cierto, es mentira. Entonces, a las personas, habrá cosas que habrá reclamos, Juan Carlos y José Abad, de la oposición que son válidas, digamos que hay puntos en los que coincidimos todos, pero lo que se hace mal cuando se trata de oponerse a estas cosas es que a la gente se le digan mentiras y que la gente no se preocupe por averiguar si son verdades o no, y no se informen adecuadamente. Es decir, infórmense, no se... La información es poder, hermano, la información es poder. ¿Cómo? La información es poder. Si yo tengo información, tengo el poder de qué, de saber qué hacer con mi vida, con mi cotidianidad. Si no tengo la información, ¿cómo voy a...? Si yo no estoy diciendo que no escuche música, disfrute, haga lo que quiera, pero dedique un espacio a estar informado. Eso es importante. Es fundamental. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en esta oportunidad. Germán, muchas gracias y qué placer compartir con José Abad. Ahí le tengo datico, un día estamos por tertulia para que hablemos. Claro, no sé lo que me diga, estamos listos, vamos con Germán y con Daniel. Hágale. Claro sí. Gracias por la invitación. Un placer siempre tenerlo. Hombre, muchas gracias, me gusta mucho haber compartido con Juan y con ustedes. Este es un programa maravilloso. Claro que cuando empiecen a censurar, yo también tengo mi solución. Pero Germán no censura, hombre. Perdón, muchas gracias por la invitación. Lo que más me gusta es que es un debate sin censura. Vea, Germán es tan, va a decir una cosa pues. Germán es tan berraco que cuando él dirigía un programa de opinión en Telemedellín, me llevaba a mí, llevaba a otros dos y nosotros éramos dándole palo muchas veces al alcalde Daniel Quintero Calle, y ese es un canal público que era obviamente el municipio. Claro. Y Germán asumía el riesgo de llevarnos a nosotros allá. Por eso es buen director. Yo no sé ni cómo hacía, yo le decía, ya hasta por dentro decía, Germán, ¿puedo hablar esto? Hágale, mijo. Nunca yo sentí que no es que usted está en línea editorial, nada. Entonces, por eso es buen director. Recuerde, falta una pauta de nuestro anunciante. El tiple. Para despedir a nuestros televidentes, para que nos acompañen la próxima semana, los dejamos con este anunciante que está confiando en nosotros. Nos vemos la próxima semana. Buena. ¿Necesitas dinero? En Compraventa del Tiple te lo prestamos. Te damos entre 4 y 6 meses de plazo con intereses desde el 4%. Te prestamos sobre vehículos, motocicletas, bicicletas, electrodomésticos y hasta herramientas. Solo tienes que traer los documentos de los artículos y listo. Te damos la oportunidad de abonar y ampliar el plazo. Estamos ubicados en la carrera 51 Bolívar, número 4433 Medellín. Compraventa del Tiple. Llámanos al 315-401-4086.